Ok, yo voy a poder dibujar acá, ¿verdad? Esta es la primera pregunta. Lo que dice aquí es complete con una curva que cumpla las especificaciones. Aquí hay unas especificaciones, ¿lo ven? Cuando no se especifica dónde es creciente o positiva o acotada, se sobreentenderá que es sobre todo el dominio. En este caso aquí tenemos que el dominio es 0, 3, es cerrado en 0, cerrado en 3. Aquí vamos a usar todo lo que hemos aprendido, ¿ok? Entonces si es cerrado en 0, ¿verdad? Hasta aquí, y cerrado en 3, ¿verdad? Sería este. Y la curva va a tener entonces como dominio todo este intervalo, ¿ok? Cuando digo todo este intervalo, quiere decir que la curva, ¿verdad? La curva resultante, vamos a poner aquí el color, va a vivir en toda esta franja. Esa sería la franja de existencia de esta curva. Y va a ser creciente. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre? Vamos a ponerla en color azul, rojo. Entonces, si el dominio es todo esto y ella es creciente, yo voy a poner aquí un ejemplo. Podría ser, por ejemplo, una curva que empiece acá, crezca y termine acá. ¿Ven? Esta es una curva creciente. Esta curva sirve, ¿lo ven? Esta curva sería una curva que cumple con las condiciones. Fíjense, el dominio es de 0 a 0, desde el punto 0, incluyéndolo, hasta el punto 3, ¿verdad? Y es creciente, ¿lo ven? Entonces esta curva, así como esta otra, ¿verdad? Así como cualquiera que tenga estas condiciones, sirve y responde. Por eso es que no puede haber un solucionario de esta guía, porque hay, para una pregunta, infinitas soluciones. ¿Lo ven? Esa es la idea. Vamos a hacer otra. Vamos a buscar otra acá. Y no la voy a buscar en orden, no voy a hacer el 2 ahora, sino que vamos a buscar otra un poquito más abajo. Y vamos a ver qué cosas, por ejemplo, acá. Miren este, vamos a hacer esta que está acá. ¿Ok? Se supone que este es el mismo problema. Complete una curva que cumple las especificaciones. Entonces vamos a ponerlo aquí al ladito. Vamos así de buen tamaño, que se vea bien. Y lo ponemos aquí al lado. Perfecto. Entonces vamos a ver. Vamos a tratar de trazar una curva que tenga como dominio, ¿verdad? El intervalo que va desde -1 a 2, ¿verdad? Piensa que este es el dominio, que sea conexa y que tenga dos puntos de corte con el eje X. Dos puntos de corte con el eje X. Tiene que ser conexa y tiene que ir desde el -1, ¿verdad? O sea, tiene que cubrir todo este dominio que está acá. ¿Okay? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría ser? Es difícil decirlo así, ¿verdad? Así, una curva que va, por ejemplo, una U, vamos a ver, debe tener dos puntos de corte. Por supuesto, si tiene dos puntos de corte con el eje Y, debe ir y volver. Eso es lógico. O sea, que de alguna manera tiene una concavidad. ¿Se entiende? ¿Ok? Es lo que quiere decir, creo que fue Andrea que habló, o no sé si fue Silvina, bueno, una de las chicas. Ok, fue Sofía, disculpa, Sofía. Sofía fue la que dijo, ¿será una U? Ok, podría ser algo así, miren. Vamos a poner aquí un caso. Yo lo que les recomiendo es que traten en casa de hacer una distinta. Miren, yo puedo poner una que comience acá, ¿verdad? Suba y luego baje hasta aquí, por ejemplo. Sí, pero el no, no está incluido. ¿El qué? Claro, porque tiene que ir desde el dominio, tiene que ir de -1 a 2. ¿Sí? Y ahí va de 0 a 2. No, no, mira, el dominio... Ah, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, amiga. Claro, claro. El dominio, este es de -1. Sí, sí, sí. Sí, señor. Entonces empezaría acá, ¿verdad? Sube, corta, y ahora sí. Tienes toda la razón.
Entonces aquí tienes los dos puntos de corte con el eje X, tienes el dominio que es desde -1 a 2, ¿verdad? Incluyendo los extremos, y tienes que es conexa, ¿lo ven? Entonces esta serviría. Traten ustedes de pensar en otra que pudiese funcionar y que tenga dos puntos de corte. Hay varias otras opciones. Por ejemplo, yo voy a poner una más. Miren esta. Voy a poner un color que sea más, ¿verdad? Que uno pueda diferenciarlo. Yo podría poner, por ejemplo, una curva que haga así, que empiece aquí arriba, que baje y toque 1, 2 y termine aquí arriba. Con una W. Exacto, lo que dibujé, ¿no? Mm. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Entonces, esta podría ser una solución. Lo que pasa es que se pone encima de la otra pero ustedes pueden pensar en otras opciones. Esta puede ser una solución. Voy a dejar una solución nada más. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, traten ustedes de hacer en casa unas variantes de este problema. ¿De acuerdo? Ok. Vamos con otra. Vamos a buscar aquí. Y veamos. Fíjense estas de acá. Estas son interesantes porque estas empiezan a involucrar lo que es los máximos, ¿verdad? Absolutos y relativos. Entonces vamos a ver esta que está acá. Esta que dice, la curva debe tener dominio -1, 2. Debe ser conexa y debe tener dos puntos de corte con el eje X. Pero además, debe tener un máximo absoluto alcanzado solo en -1 y 2. Máximo absoluto alcanzado solo en -1 y 2. Entonces esto nos obliga a tener una estrategia de dibujar, ¿no? De plantearnos cómo sería, vamos a dibujarla en rojo, ¿ok? Sin embargo, ¿verdad? Uno tiene que empezar a trazar algunos parámetros acá. Por ejemplo, yo sé que la cosa tiene que ir desde -1 hasta 2. Este es el dominio. ¿Estamos claros? Aquí está claro el dominio. Debe ser conexa. Ok, se debe trazar, ¿verdad? Con un solo trazo, ¿sí? Tiene dos puntos de corte con el eje X. Ok, no hay ningún problema. Eso también es fácil. Yo puedo poner acá que mis puntos de corte pueden ser por ejemplo. Bueno, vamos a ver cómo manejamos eso con más cuidado. Y me dice acá que el máximo absoluto debe ser alcanzado solamente en -1 y 2. Entonces, en -1 sería, o sea, el lugar donde tiene que ser alcanzado el máximo absoluto, cuando me dicen en -1 y 2, quiere decir que es en estos valores, vamos a ponerlo aquí en rojo, es en el valor -1 y en el valor -2, es donde tiene que alcanzar el valor máximo, ¿ok? El valor máximo. Entonces uno podría, por ejemplo, dibujar algo así. Podría ser que el valor máximo sea, si el máximo es absoluto, en ambos debe ser el mismo, no puede ser uno mayor en otro, porque entonces el otro no sería absoluto, ¿se entiende? El máximo absoluto es alcanzado solo en -1 y 2. Eso quiere decir que el máximo absoluto no es -1 y 2, sino que es en -1 y 2 del eje X donde se alcanzan los valores máximos. Entonces podría ser, por ejemplo, algo así. Una curva que alcance este valor, ¿verdad? Y aquí alcance ese mismo valor. ¿Lo ven? Entonces esta curva tiene este dominio, es conexa, tiene dos puntos de corte con el eje X, ¿verdad? Y el máximo absoluto está alcanzado solamente en -1, y es 2, y en 2, que también es 2. ¿Ven cómo este es el máximo absoluto? El mayor valor que alcanza la curva en todo su dominio. ¿Ok? No importa que lo alcance dos veces, es un máximo absoluto. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Qué sería el máximo absoluto? Ok, el máximo absoluto es el mayor valor alcanzado por la curva en un punto de su dominio. Entonces,
Por ejemplo, suponte que esto que está acá es una gráfica de la temperatura. Y este fueran el mes de enero, febrero, marzo y abril. Entonces yo les pregunto, ¿dónde fueron alcanzadas las máximas temperaturas? Ustedes pueden ver que fue en enero y en abril, ¿no es así? ¿Y cuál fue ese máximo? Bueno, fue de, suponte, 25 grados. Suponte que este no es 2, sino es 25 grados centígrados. Entonces, el máximo absoluto es el mayor valor de altura alcanzado por la curva. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora sí se entiende. El ejemplo es como si fuese un climograma, Laura, pero no es un climograma. Esto es una curva, ¿de acuerdo? Para yo ejemplificarlo, uso la analogía con un climograma. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. El máximo absoluto es la mayor altura. La mayor altura alcanzada en todo el dominio. Fíjense que el valor que alcanza acá, que es 2, y el valor que está acá, que es 2, no lo alcanza ninguna otra altura. Todas las alturas son menores. ¿Lo ven? Que él. ¿Ok? Vamos a ver. Sigo adelante. Vamos a trabajar con esta que está acá. Aquí hay dos que se ven buenas. Vamos a trabajar con esas dos. Yo les recomiendo que hagan un dibujo distinto. Traten de buscar la manera de dibujar algo distinto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Traten de dibujar algo distinto. Si ustedes logran de alguna forma, ¿verdad? Hallar un dibujo diferente, eso les va a ayudar a entender bien el concepto. Quiere decir que pueden interpretarlo de otras maneras. ¿Ok? Vamos a ver aquí. El dominio es menos 1, 2, es conexa, tiene dos puntos de corte con el eje X, un máximo absoluto alcanzado solo en 0 y un mínimo absoluto alcanzado solo en menos 1. Vamos a ver. ¿Quién me aporta ahí? Vamos a ver, gente silenciosa. No, primero trazamos el dominio, a ver. Eso. Lo primero es trazar el dominio. El dominio me ayuda a ver acá y no distraerme viendo en otros lados, ¿no es así? O sea que yo sé que en toda esta franja debe vivir mi curva. ¿Qué más? El máximo absoluto alcanzado solo en 0. ¿Ese 0 de dónde es, Andrea? Y de I. No. El máximo absoluto alcanzado solo en 0, alcanzado en, es el eje X. El valor del máximo es el eje Y. ¿Ok? Ojo con eso. Sí, por favor. Ojo con eso. No, ortografía y son al revés los ejes y te quedé. Perfecto, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, el máximo absoluto debe ser alcanzado aquí. Entonces, yo voy a poner el punto donde se va a alcanzar el máximo absoluto. Aquí debe ser alcanzado el máximo absoluto. Repito, él no es el máximo absoluto, pero aquí debe haber un valor que sea el máximo absoluto. Ok, ¿qué más? Perdón, ese no es el punto, disculpen. El máximo absoluto debe ser... porque no, Claro, no va en la intersección el punto. Exactamente, sí, tienes toda la razón. El máximo absoluto es alcanzado solo aquí. ¿Y dónde se alcanza el mínimo absoluto? En menos 1. En menos 1, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera que el menor valor de la curva sea alcanzado acá y el mayor valor de la curva sea alcanzado aquí, ¿no es así? Entonces, una manera de hacer, y además tiene que haber dos puntos de corte con el eje X. ¿Qué más van a decir? Ok. ¿Tienen una idea? No tengo idea, pero digo, ¿se me ocurre más abajo el punto del menos 1? Vamos a ver. Vamos a ver cómo actuar con esta información, ¿sí? En este punto, tiene que ser alcanzado el mínimo absoluto. ¿Ok? Ojo con eso. En este punto tiene que ser alcanzado el máximo absoluto. Entonces yo podría decir lo siguiente, yo podría decir, bueno, supongamos que la curva es así, miren esta curva. Yo pongo el mínimo valor aquí abajo, subo, ¿verdad? Supóngase que el máximo valor es 2. Entonces yo subo la curva así.
corta acá, ¿verdad? Y luego trato de bajarla, ¿sí? Para hacer el segundo corte, pero me quedo por acá. Entonces miren esto, atención. Vamos a revisar, ¿sí? Dominio menos 1, 2, ¿verdad? Aquí está. La curva vive. Ella está metida en esta caja de piso, esta marca azul. Ella vive ahí, ¿se entiende? ¿Entienden lo del dominio? Ella no se sale de este lugar azul, no se sale de ahí. Ok. Segundo, es conexa. Eso está claro. Tercero, tiene dos puntos de corte con el eje X. Aquí hay un punto de corte, aquí hay otro punto de corte. ¿Lo ven? Cuarto, máximo absoluto alcanzado solo en cero. En cero, ella alcanza su mayor altura. ¿Lo ven ahí? Es un máximo absoluto, ¿verdad? Perfecto. Sí. Y un mínimo absoluto alcanzado solo en menos 1. En menos 1, ella alcanza su mínimo absoluto. Entonces, esta curva cumple con estas condiciones. Entonces, hay que ver de qué otra manera podemos trabajar eso, no, podemos dibujar otra curva. Profe, no entendí por qué alcanza el mínimo absoluto en -1. ¿No lo ves? ¿Qué es el mínimo absoluto, Sofía? No lo sé, no lo recuerdo. Ok, pero sácalo por lo menos de una intuición. El mínimo. ¿A qué se refiere? Si estamos hablando de alturas de la curva, ¿cuál es la De altura abajo, mínima? digamos. Exacto, ¿cuál es lo más bajo que llega a la curva? Exacto. Cuéntame, Abril. No, porque se me ocurrió que veo que arranca más, el mínimo sería más abajo del -1, o sea, de lo que sería... ¿Es aquí? Sí, exacto, ahí. Y arranca ahí y asciende. Corta. Hasta llegar, sí. Corta, Hasta llegar llega. al máximo y Ajá. después vuelve. Ahí va, ahí lo entendí. Sí. ¿Lo ven? Sí, o sea, esto es totalmente sacado del lenguaje normal. Máximo, bueno, es la mayor altura. Mínimo, bueno, es la menor altura. Absoluto, quiere decir que es la mayor de todas las alturas. Aquí está, este es el tope. Si tú cierras una tapa aquí arriba y una tapa aquí abajo, tú encajonas a la curva, ¿verdad? Entre el extremo inferior del dominio, el mínimo, el extremo superior del dominio, ¿verdad? Y el máximo. Aquí está todo, mira, todo está metido en esta cajita cuadrada. ¿Ok? Entonces hay que tratar de vincular estos nombres con una correspondencia gráfica. Es lo primero que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro. Lo que les pido, repito, no todo se expresa en valores del eje X, Alejandra, porque por ejemplo el máximo, ¿cuál es el máximo absoluto de esa curva? Bueno, es el valor en Y, es 2. ¿Cuál es el mínimo absoluto? Bueno, es un valor en Y, es menos 1,5. ¿Lo ven? ¿Ok? Ojo con eso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el de al lado. Este de al lado aquí. Miren esto. Ponerlo por acá y con la referencia de... Creo que me salí... Ah, hice esto. Ok, vamos a poner este mejor aquí arribita. Aquí lo podemos poner. Ok. Entonces, ¿qué quiero hacer acá? Atención. El dominio ahora no es cerrado, es abierto, ¿lo ven? La curva es conexa, pero además es negativa. ¿Qué quiere decir que la curva es negativa? ¿Qué se les ocurre, gente? Dale, esto en rojo. Tiene que quedar todo por debajo, o sea, por debajo de X. Muy bien, Andrea. Muy bien, Andrea. Muy bien. Entonces yo voy a dibujar aquí el menos 1, 2. Pero es abierto. Por lo tanto, yo no puedo agarrar estos extremos, no están considerados. ¿Lo ven? La curva no pasa por encima de estos dos puntos.
sino que está dentro entre estos dos extremos sin incluirlos. Este es el dominio. Ahora, es conexa, quiere decir que es un solo trazo. Es negativa. Pero ahora miren esto. Ella crece en menos 1, 1. Es decir, vamos a ponerlo como... Ella tiene una parte de creciente entre menos 1 y 1. Aquí ella crece. Y entre 1 y 2, ella decrece. Entonces, en esta parte roja, ella crece, en esta parte decrece. Vamos a dibujarla. Negativa, por lo tanto no puedo dibujarla aquí arriba. Ella tiene que estar aquí abajo. Ajá. Entonces podemos dibujarla así. A ver qué les parece. Yo voy a abrir aquí un huequito diciendo que la curva mía no va a empezar ahí, sino después. Y ella va a crecer hasta acá y de aquí va para abajo. Sí. ¿Lo ven? Entonces vamos a revisar, sí, vamos a ver si me equivoqué. Me he equivocado ya como 3 veces. Entonces vamos a ver dominio menos 1, 2. Aquí está el dominio, ¿lo ven? Completo. Es conexa. Es negativa. Ven que las alturas están todas por debajo del eje X. Ella está sumergida, ¿la ven? Ella es totalmente negativa. ¿Ok? No hay puntos ni siquiera donde valga 0. Si vale 0, ya no sería totalmente negativa. Esto quiere decir que es en todo su dominio. ¿Estamos claros? Por aquí está perdón. Sí, aquí está Gabriel, Sí, el hombre del negativo, las del 0 preguntas. positivo. No. El hombre del 0 positivo. Tengo otra pregunta ridícula también. No, si esta curva, no. yo la hice, que toca el eje X, es el 0. Si la curva roja toca ahí, ya deja de dar estos resultados, que ya deja de ser bien. No cumple con las condiciones. La hice recién, pero la hice que llegaba hasta el eje. Exacto. Si toca el eje, el 0 no es negativo. Está bien. ¿De acuerdo? Entonces tiene que estar totalmente sumergida, ¿de acuerdo? En el semiplano negativo. Crece entre menos 1 y 1. Recuerden que los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre son abiertos. Entonces ya crece acá, llega aquí arriba, y a partir de 1 y hasta 2, ella decrece. Esta es la curva, ¿de acuerdo? Ustedes dibujen otras variantes, ¿ok? Dibujen otras variantes, porque hay otras variantes, ¿de acuerdo? Muy bien. Difícilmente alguien va a dibujar la misma curva. Vamos a ver otros más abajo. Miren esta. Yo no trabajé con ustedes las cotas. Sin embargo, voy a trabajar un poco para que entiendan lo que es acotada. Lo que significa que una curva esté acotada. Una cota es una especie de límite, es una especie de techo del que no pasa. ¿Ok? Fíjense que una cota no necesariamente es un máximo. Ya vamos a ver esto. Miren esto acá. Vamos a empezar con esta que está aquí. Esta primerita. ¿Ok? Nuestro examen van a tener que dibujar y entonces prepárense y traten de hacer ejercicio. Y la mejor manera de estudiar es ver lo que yo estoy haciendo y tratar de probar, hacer el intento de hacerlo distinto. Si lo hacen igual, no van a aprender mucho. Van a estar siempre a la expectativa de hacer lo que yo hago. Y eso a veces es bueno y a veces no. Entonces, lo primero es el dominio, como dijo Andrea, creo que fue Andrea que lo dijo. Uno primero traza el dominio. El dominio aquí es menos 1, 2, pero sin llegar a incorporarlos a los extremos. Esto es abierto acá y abierto acá. ¿Lo ven? Este es el dominio. Es conexa. Ahora es decreciente y positiva. Decreciente y positiva. ¿Cómo haríamos? Decreciente y positiva. Tiene que quedar por arriba de X porque Exacto. es positiva. Tiene que quedar por arriba de X.
Recuerden que como cubre todo el extremo, ella tiene que empezar no, ella tiene que cubrir todo lo que está aquí adentro, excepto los extremos. Entonces, ya, como además es decreciente, yo puedo hacer algo así. Yo puedo decir que ella comienza acá, sin tocar el eje, ¿verdad? Y pienso en algo decreciente. Ahora, lo decreciente no puede ser tal ni que toque el eje, porque ya no sería positiva, ni por supuesto que pase al semiplano negativo. Por lo tanto, ella tiene que tener esta forma, ¿lo ven? Ella es decreciente, ¿sí? Está en este dominio, ¿verdad? En el dominio -1, 2, y es conexa. Hay otra cantidad de opciones, entonces traten, por favor, de determinarla. Al revés podría ser, profe. Al revés, tú dices de aquí sea para allá. decreciente desde ahí. ¿Decreciente desde acá? No. Desde el punto, desde 2 sería ¿Desde aquí? al revés. No, del otro Aquí. extremo, desde 2, ahí para el otro lado, hacia el ¿Así? -1. ¿Así? Sí. No, porque esa no sería decreciente, esa sería creciente. ¿Lo ves? Decreciente quiere decir que cuando tú la lees de izquierda a derecha, ella decrece. Ah, por eso, porque tiene que ser de izquierda a derecha. Exacto. No puedes ponerla así. Ah, está bien. Si tú pones una Si curva, fuese al revés, no sería decreciente. sería creciente. Está bien. Exactamente. Sí, Está bien. Esas son, era la duda que esas tenía. son las dudas que aclaran. Esas son las dudas que aclaran. Esas son las preguntas que hay que hacer. ¿Ok? Esas son las preguntas que hay que hacer. Inclusive la pregunta de no sé lo que quiere decir un máximo absoluto. Esa pregunta hay que hacerla. Porque en lo que tú haces la pregunta, inmediatamente tu cerebro empieza a asimilar una cantidad de cosas que ustedes no las ven inmediatamente. Por ejemplo, ustedes todavía no ven esto como parte de un lenguaje natural. Lo ven como una especie de lenguaje artificial que no entienden. Para ustedes esto es imposible de entender. Pero no, ustedes van a ver, las preguntas es lo que hacen, lo que abre el camino. Hagan las Para preguntas. mí eso, profe, disculpe, para Sí. mí eso es abstracto. Es totalmente abstracto. Todo lo que estamos viendo es abstracto. La matemática es abstracta. La matemática es totalmente abstracta. Así que tienes que hacer tu esfuerzo, ¿verdad? Para poder entenderlo. Y uno busca siempre la posibilidad de desarrollar algún tipo de mecanismo para agarrar la abstracción, ¿de acuerdo? Eso es posible. Y yo siempre tuve que dar ayuda de un profesor. Ahora estoy teniendo clases particulares. Okay. Pero sí, sin embargo siempre la pude remar bien. Bueno, así se hace, Abril. A remar, porque lo que viene es dulce de leche. Pero nada, o sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo de verdad no concibo explicarle a alguien así como, ay, pobrecito. No. O sea, para mí ustedes tienen la capacidad y tienen inclusive tanto así que yo puedo hasta regañarlos. O sea, no tengo por qué ser dulce con ustedes porque sé que pueden, yo sé que ustedes pueden. Es cuestión de fijarse un poquito y es un esfuerzo, por supuesto. Bueno, pero si no quieren hacer un esfuerzo, no deberían estar estudiando una carrera, deberían estar haciendo otra cosa. Deberían estar haciendo, no sé, un curso, no sé, todo lleva un esfuerzo. Entonces, prepárense porque una carrera es un esfuerzo. Porque una carrera es para alguien, para gente valiente. Así que, nada, fájense con eso. Entonces, fíjense acá. El dominio es de 0 a infinito. Cerrado en 0, ¿verdad? Infinito no puede ser cerrado. Entonces, yo voy a marcar aquí el dominio. El dominio sería de 0 a infinito. Lo voy a pasar así para que se sugiera, ¿verdad? Que es infinito. Es disconexa. Ah, ¿ustedes creían que no íbamos a trabajar con disconexa? Pues sí, vamos a trabajar con disconexa. Ahora, es creciente acotada superiormente por 2. ¿Qué significa acotada superiormente? ¿Qué significa esto que está acá? ¿Que no va a sobrepasarlo? Exactamente, Oriana. Pero fíjate para que tú veas una cosa interesante. La cota es un límite que no necesariamente alcanzas, ¿de acuerdo? Otra cosa es que tú digas, por ejemplo, que el valor absoluto, el valor máximo, el máximo absoluto sea 2. Es distinto. Un máximo absoluto puede ser una cota. Miren esto para qué. Yo voy a poner entonces, yo voy a marcar arriba en el número 2,
voy a marcar la cota. La cota es como una especie de techo. Yo la voy a marcar así, ¿verdad? Lo voy a marcar así. Esto es en 2, ¿lo ven? Es el límite de la curva. Exacto, es como una especie de techo, pero que no necesariamente alcanza, ¿me explico? Por ejemplo, ustedes en sus casas viven acotados y acotadas por el techo. Sí. El techo es una cota. Ahora, seguramente puede haber alguna persona, ¿verdad? Algún pibe que mida, o una piba que mida, no sé, 2 metros 30, y entonces, bueno, ¿sabes? Siempre que entra a la casa y, ¿cómo estás, mamá? Y bueno, la cabeza le va rozando del techo, ¿entiendes? Imagínense una cosa así. Pero la cota de una función no necesariamente se alcanza, pero es un límite, ¿ok? Es una limitación del desempeño de la curva. Ahora fíjense, es disconexa, creciente. Miren qué interesante esto. Bueno, hay muchas maneras de hacer cosas crecientes. Ahora miren esto, si es creciente y tiene un techo, ¿cómo hace en el infinito? ¿Cómo creen ustedes que hace en el infinito? Y puede seguir paralelo a 2. ¿Verdad? Puede pegarse, y aquí es donde viene una palabra que suena fea, pero es la aproximación asintótica. Aproximación asintótica. Es como que asciende, pero va en forma horizontal. Exactamente, así es, Abril. ¿Viste, Abril? Tú eres de mis preferidas, Abril, porque tú puedes. A mí me parece que tú tienes mucho coraje. Asintótica, no vale. Tú eres de las corajudas aquí, tú eres de las que no se rinde. A mí eso me encanta cuando la gente no tiene miedo y no huye, sino que págata, se para ahí fuerte y dice, ya va, repíteme, Luis, y yo repito. Si hay una cosa para la que yo sirvo, es para repetir y repetir y repetir. Así que aprovechen, gente. Si no están entendiendo, pregunten, que yo no me molesto. A mí lo que me molesta es cuando bueno, o sea, yo tengo que perseguirlos, ahí se entiende, y ahí ese silencio, me parece que estuviese, no sé, ¿en qué lugar silencioso hay por aquí cerca? Ninguno. Ok. Bueno, miren, aproximación asintótica es exactamente lo que dijo Andrea, creo que fue Andrea, y lo que dijo Abril. Es decir, se aproxima y nunca llega, nunca llega. Mira, y eso se puede ver, les voy a poner aquí un ejemplo bonito, fíjense. Vamos a abrir GeoGebra. A mí siempre me gusta trabajar con GeoGebra, siempre. Vamos a ver cómo les comparto acá. Ya estaba haciendo unas cosas aquí, pero bueno, vamos a cerrar esto. Yo creo que déjenme guardar. Ok. Y ahorita vamos a cambiar aquí nuevo. Y vamos a cerrar esta ventana gráfica. ¿Ok? ¿Ven GeoGebra ahí? ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Entonces, fíjense, Sí. yo les voy a trazar, vamos a ver si les puedo trazar una... Sí, miren esta función. Aquí voy a trabajar con funciones. Entonces, vamos a trabajar con la función 4x, vamos a ver si esta me sirve. X cuadrado menos... sí, 16. Y esto lo vamos a dividir. Vamos a crear aquí una función bonita. Supónganse que la función es, a ver, sí, vamos a poner aquí 2x menos 1, por ejemplo. Vamos a poner, a ver, no, para ver, no, sería así. 2x cuadrado menos 3. Supónganse que es esta. ¿Ok? Y miren acá, y supónganse además que yo pongo, miren acá, conozcan, esto es lo que se llama una hipérbola. Miren qué bonita es, ¿verdad? Es porque es algo dividido por otra cosa, pero no se detengan ahorita en qué está diciendo Luis. Concéntrense en el dibujo. ¿Ven el dibujo? Esto es una curva. Miren esta curva es decreciente por acá. Aquí es totalmente disconexa, ¿lo ven? Tiene 3 ramas. ¿Sí? Ok, ahora miren esto. Supónganse que yo pongo acá la recta y igual a 2. ¿Lo ven? Entonces fíjense esto. Es interesante porque podríamos decir que la curva se pega infinitamente. Miren cómo no termina. En el momento en que ustedes dicen, epa, ya está una sobre la otra. No, si se acercan bastante. Miren cómo el azul
sigue estando abajo, ¿lo ven? Y si yo entonces me echo para allá, me acerco, me alejo, vamos a echarnos un poquito para atrás, ¿ok? Y me voy alejando. Ella Están nunca, muy cerca una de otra, pero no se llegan a tocar. nunca llegan a tocarse, Abril. Esto es lo que se llama una aproximación asintótica, ¿lo ves? Esto es una aproximación asintótica. Y 2, es como una especie vamos a ponernos acá cerca. Ese 2 es justamente, puede funcionar como una cota de una de las ramas. ¿Entiendes? Fíjate. Yo te puedo decir, por ejemplo, que 2 aquí, vamos a acercarnos, ajá. Fíjate, esta rama que está acá está acotada por 2. Ella nunca llega a 2. Esta rama que está acá está acotada por 2. Esta no, ella está por encima de 2, ¿lo ves? Entonces, la cota es esto, es como una especie de límite al que tú no necesariamente te acercas. Ahora, si tenemos esa idea de la aproximación asintótica, ¿verdad? Y nos están pidiendo una curva disconexa, atención, esto es una curva disconexa, uno puede hacer algo así. Y fíjense que es cerrado, ¿no? El dominio, o sea que yo puedo empezar desde acá, creciendo, y aquí, miren, hago la fractura, corto acá, y sigo aquí arriba, y me aproximo así, ¿lo ven? O para ponerlo mejor, para que quede dentro del gráfico, ¿verdad? Que no quede fuera, yo me aproximo infinitamente a la curva. Vamos a poner aquí estos puntitos. ¿Lo ven? Esto quiere decir, esto que está acá, si lo ven, es una aproximación asintótica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verificar. Es el dominio, vamos a borrar esto de acá, y me va a quedar así. El dominio es 0 infinito, ok, check. Es disconexa, cha. Y fíjate, es importante que ustedes vean esto. Ningún punto entre 0 e infinito no tiene imagen. Inclusive, miren esto que está acá. Si yo me pongo aquí, ¿verdad? Me pongo aquí abajo. Miren esto. Este puntito, ¿verdad? Que por aquí no tiene imagen, ¿verdad? Él pasa por dentro de ese arito. Bueno, lo tiene aquí arriba. ¿Lo ven? Entonces quiero que vean que el hecho de estar cortada la curva no quiere decir que haya algún punto de acá que no toque verticalmente a la curva. Ojo con eso, porque uno podría equivocarse y decir, bueno, no, yo llego hasta acá y más adelante, como por aquí, yo empiezo a bajar. No, te va a quedar todo un intervalo que no tiene imágenes. Aquí todo tiene que tener imagen porque este es el dominio. Ojo con eso. ¿Ok? Vamos a hacer otra. Claro que sí. Vamos a hacer bastantes. Perdón, profe. Claro, el cuénteme. punto donde se corta la disconexa, ¿es al azar? Este puntito. ¿Eligió ese punto porque sí o puede ser más puede haber adelante, sido cualquier otro. Atrás, Léelo, claro, mira lo de acá, Gabriel. Fíjate que aquí no hay ningún tipo de información. Sí. ¿Lo ves? Yo lo que hago es que yo construyo. Sí, a ver si entendí. Cuando el corte tiene que ser en la misma línea, cuando arranca el otro tiene que ser en el mismo... Exactamente. La misma línea. Si tú esta rama la mueves un poquitito para acá, entonces te quedan puntos de aquí del dominio que no tocan a la curva en una vertical. Entonces ya, listo, ya rompimos el acuerdo del dominio. Entonces, para que el dominio sea ahora yo no puedo cerrar acá y cerrar acá. ¿Por qué? Porque en un punto tendría dos imágenes. Y eso no es una curva, acuérdate. ¿Ok? Acuérdense de eso, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos con otra. Hoy vamos a trabajar puros problemas. A ver, ¿qué viene ahorita? No, vamos a hacer uno más de esto. Hay algunas que son imposibles, ¿saben? Vamos a ver si hay alguna por acá. Vamos a trabajar con esta. Y otra pregunta que le quería hacer. Siempre, cuéntame. ¿Disconexa son 2 o pueden ser más de 2? Pueden ser más de 2. Son muy buenas esas preguntas, Gaby. Muy buenas esas preguntas, hermano. Muy buenas preguntas. Esas son las preguntas importantísimas. Esas son las preguntas que hay que hacer.
Son cosas que se me olvida decir. Y entonces cuando ustedes las dicen, yo digo, uy, tiene razón, vale, lo que dice Gabriel es cierto. Pueden ser la disconexidad, pueden ser varias ramas. Espérense, vamos a acomodar esto para que tenga el mismo tamañito y no esté interfiriendo. Ok. Aquí. Echamos un poquito para atrás. Entonces la cosa es así. El dominio cero infinito, disconexa, creciente, acotada inferiormente por -2. Este es muy fácil. Este es muy fácil. Este es muy fácil. Yo creo que las que hemos hecho. Vamos a empezar con el dominio, pero esta es bien sencilla. Esta aquí no hay. Entonces fíjense, es desde 0 a infinito, ¿verdad? Es disconexa. Vamos a ver si podemos hacer una disconexión, más de una disconexión. Entonces vamos a ver acá. Es creciente, acotada inferiormente por -2. Entonces yo pongo la cota inferior acá, es decir, el piso, ¿se entiende, Abril? El piso es -2. Mira aquí. Sí, sí, entiendo. ¿Me explico? Ella viene de aquí para arriba y fíjate, es creciente, así que no hay ningún problema. Aquí puede crecer, bueno, como la hierba en el campo. O sea, tú puedes agarrar acá y decir, empieza acá. Fíjense que esta es la cota. Ella podría hasta hacer así. Miren esto. Puede empezar acá y crece. Espérate, es disconexa. Disculpen. Vamos a cumplir con ese. Suponte que es así. Empieza acá, crece. Entonces yo abro un huequito acá, pongo el otro aquí arriba, crece, ¿verdad? Y pongo aquí otro aquí en el medio y crece. ¿Ok? Mira cómo son 3, ¿verdad? Son 3 intervalos, ¿sí? En cada intervalo donde está definida, ella crece en este intervalo, crece aquí y crece acá, ¿verdad? O sea, crece en todo el dominio. Y uno podría decir, pero ni se acerca a este. No, pero esto sigue siendo una cota. Una cota es, no te pases de acá. No importa lo que tú hagas, no te pases de acá, para abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso, que no se aclara positivo o negativo, ¿podría ser por debajo del eje X? Sí, sí, claro, claro, exactamente. Podría ser así, mira, vamos a ver si puedo hacerlo. Vamos a ver si puedo hacerlo de esta manera. Sí, yo lo hubiese hecho entre el azul y el rojo. Sí, podría ser así. Eso. También sirve esta. ¿No ven? ¿Ok? Porque el rojo acota, o sea, el azul no acota. El azul no puede acota. seguir creciendo. Exacto, el azul lo que te dice es, este es el dominio. Este es el dominio. Dominio, vamos a ponerlo aquí con sus colores respectivos. Cota. Y esto de aquí arriba es dominio. Claro, es de rosa hacia arriba y como no se aclara si es positivo o negativo, puede estar por encima o por debajo del celeste. Es así mismo. Es como, piensen como un abogado. Bueno, tú no me dijiste que no podía, me explico. El abogado siempre va a decir que lo que no se dijo no puede constar como un límite. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esto aquí son 3 puntitos suspensivos, pero bueno. ¿De acuerdo? Entonces esta, por ejemplo, fíjense que tiene 1, 2, 3 ramas. Las 3 ramas son crecientes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces aquí se puede decir que se cumple, ¿verdad? Con la idea de ser creciente de la curva. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? ¿Todo el mundo claro? Todo el mundo claro. Entonces vamos a... Perfecto. Entonces aquí hicimos bastantes acá. Vamos a hacer otros. Vamos con otros acá. Voy a ponerme el tamaño. Ok, listo. Entonces miren los otros problemas que vienen. Aquí hay algunos que quizá no estén en la guía que les entregué, pero yo yo de todas maneras le voy a dar esta. Fíjense lo que dice aquí. Notación. Si una curva tiene por nombre la letra F, su altura A. Su altura en A se denotará con F de A. Esto ya lo empezamos a ver. Aquí es donde cambia la notación de altura. Ejemplo, G de 3 denota la altura de G en 3. La expresión simbólica F de X mayor que 0 significa que la altura de la curva F en X es positiva. ¿Ok? Esta se los voy a pegar aquí en la ficha y esta ficha se las voy a dar en breve. Y este videíto voy a colgarlo en YouTube. ¿Ok?
Entonces vamos a poner esta información aquí arriba. Vamos a ponerla aquí. Es una información importante de notación. ¿Ok? Entonces vamos abajo. ¿Cuáles son los siguientes problemas? El siguiente problema serían estos. Complete cada recuadro con una curva F conexa que cumple las 3 condiciones señaladas. Entonces vamos a llevarnos todos este grupo que está acá. Y vamos a tratar de hacer... Fíjense lo sencillo de esto, pero también lo interesante. Estamos manejando un lenguaje. Estamos manejando un lenguaje nuevo. Vamos a ver, ¿está bien el tamaño? Un poquito más grande. Ahí. Estamos manejando un lenguaje nuevo. Esto es un lenguaje simbólico totalmente. Entonces, complete cada recuadro con una curva F que cumpla las 3 condiciones señaladas. Aquí, ¿qué les recomiendo yo para trabajar esto? Vamos a agrandarlo un poquito. Yo les recomiendo trabajar, recuerden que todo lo que está acá, vamos a ponerlo así, todo lo que está acá es en el eje X. Y todo lo que está acá está en el eje Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que vean. Esto es, la altura de F en menos 2 es menos 2. Entonces, teniendo eso presente, vamos acá a trabajar. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Marquen. Yo sé, por ejemplo, que en menos 2, la altura es 2. Ups, ya no sé qué fue lo que hice. Por alguna razón se me disparó para arriba así, pero bueno, no importa. En menos 2, repito, ¿verdad? Supónganse que aquí está menos 2, menos 1, menos 2. En menos 2, la altura es 2. Entonces esto me define un punto en el plano, ¿lo ven? Ojo. Pero la altura es menos 2. ¡Oh! Era para ver si estaban pendientes. Ok. En menos 2, la altura es menos 2. Menos mal que está mi amiga ahí. Oh, pero ¿qué pasa? ¿Será que yo estoy apretando algo? Ok, vamos a ver. En menos 2, la altura es menos 2. Entonces yo vengo para acá y ahí está menos 2. ¿No es así? En 1, la altura es 1. Entonces, en 1, la altura es 1. Aquí sí estoy bien. Y en 2, la altura es 2. Es decir, que en 2, la altura es 2. Entonces yo necesito construir una curva F que cumpla con estas 3 condiciones. Bueno, gente, es muy simple. Es simple y llana. Exactamente. Entonces puede ser, claro, tú puedes unirlos así como una recta o los puedes unir así. Tú puedes unirlos, toca, ¿verdad? Bien. Sube y baja y sube. ¿Lo ven? Entonces, esta curva tiene estas condiciones. ¿Ah? Cuéntame. ¿No puede ser una recta creciente? Claro que sí, claro que sí. Puede ser una recta creciente, Gabriel. Puede ser, solo que me aburre y una recta, te lo juro. Pero sí, puede ser. No, a mí me confunde, no me aburre. No. Puedes trazar una recta así bien directa. Es que fíjate que además esta recta es una función interesante. Vamos a ponerla de todas maneras, ya que lo menciona, porque es la recta que pasa, ¿verdad? Por todas estas diagonales de estos cuadrados. Fíjense que en menos 2 vale menos 2. Es lo que se llama esta recta es lo que se llama ¿cómo es que se llama? Vale. La recta canónica. Esto es esta recta que está aquí. Ella también sirve, ¿ok? También sirve. Lo que pasa es que si pongo 2 voy a confundir. Voy a dejar esa azul, ¿les parece? Pero ustedes ya saben que pueden unirla de la manera que quieran. Porque fíjense que ¿creciente o decreciente sin que esté especificado? Exactamente, porque no está especificado, por eso mismo. Entonces, si yo hago esta, por ejemplo, fíjate acá. Vamos a trabajar con esta. Es muy sencillo, muy sencillo. Yo primero marco los puntos, ¿verdad? Entonces sería menos 2, 2, es este puntito que está aquí. ¿Sí? 1, 1 es este puntito que está acá. Y 2, 1
sería este puntito que está acá. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces yo podría hacer algo distinto. Yo podría poner, por ejemplo, algo que sube. Vamos a poner lo que pase por encima del punto. Algo que sube, luego baja, luego sube, luego baja. ¿Lo ven? Cualquier curva, y les digo algo, mientras más juguetona sea esa curva, ustedes están entendiendo mejor la cuestión. Por eso digo, la recta, si yo pongo una recta que va aquí acá, y luego una recta horizontal que va aquí acá, funciona, sirve, claro que sí. Y a veces también quiere decir, no quiere decir que es un mal ejemplo, ¿no? Puede ser que dentro de todas las curvas, ¿no? Que se estabilice, algo viene creciendo y se estabiliza en ese, eso es algo utilizado también. Exactamente, no, todo eso tiene sentido, Gabriel. Todo eso tiene sentido. Vamos a hacer de estas 4. Fácil, Ok, no, está bien, eso no está mal. De estas 4, ¿cuál podemos hacer? ¿Cuál les parece así? Porque son muy fáciles estos problemas. Son problemas muy sencillos. Vamos a hacer el tercero, ¿les parece? Y estos 3 se los dejo para que ustedes los terminen. Vamos a hacer el tercero. Están tardando mucho ahí en... Entonces, fíjense el sexto, profe, después. El sexto. Ese sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces vamos a hacer el sexto. Voy a hacer una y ustedes hacen las 3 restantes. Vamos a quedarnos acá, aumento. Y veamos. Entonces, en -1 es 2. ¿Sí? En 2 es 0. Y en 0 es -1. ¿Lo ven? Son los puntos en el plano, ¿sí o no? Entonces, Sí. vamos a ver, yo voy a tratar de dibujar algo aquí. Una cosa sí podría servir, miren, una cosa así. Una recta que llega hasta acá. Baja. Y luego sube para acá. Ay, perdón, ahí venía justo con la pregunta que le iba a decir yo. Acá tenemos 3 F, vamos por ponerle un nombre, ¿Sí? que nos representan 3 puntos. Sí. Ordenados de una manera. ¿La curva va ordenada de la misma manera? No necesariamente. No necesariamente. La curva tiene que ser leída de izquierda a derecha. Yo no puedo empezar acá y luego devolverme para acá y luego subir acá, porque me va a dar una cosa que se dobla sobre sí misma, ¿lo ves? Tiene que Yo ser hubiese hecho eso. Y estaría malo, yo te lo pondría malo. Por eso le pregunto. Por eso te respondo, claro, vale, pero esa es la idea. La idea es que si tú dices, bueno, y si yo empiezo por acá, y les vengo, yo digo, no, espérate, tienes que empezar... Respetando el orden de las F, no sé cómo no, se respeta el orden de las X, de lo que está dentro acá. Fíjate, sí. La primera es -1, la siguiente es 0, ¿lo ves? La siguiente es 0, la siguiente es 2. Entonces, el orden de los puntos que están dentro, ¿ok? Ese es el que se respeta. ¿De acuerdo? Bien. Se respetan los números, se ordenan los X. Exactamente. Ok, entonces, perfecto. Vamos entonces con otros problemas. Vamos con otros problemas. Si yo avanzo, fíjense que esto es más o menos, son los mismos tipos de problemas. Pero empiezan a aparecer unas desigualdades. ¿Lo ven acá? Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. O vamos a trabajar con esta que están aquí abajo, que tienen bastantes desigualdades. Vamos a ver si la de abajo... Sí. Vamos a trabajar con esta última. Con esta última de acá. Entonces fíjense que esto es una matemática pensada en que sea un poco más gráfica, ¿no? Más gráfica. Entonces, por eso les digo que esto es como una especie de nuevo lenguaje que ustedes están aprendiendo. Vamos a ver acá. Y vamos a poner esto aquí. Ahí. A ver, ¿qué me dicen acá? Si al dibujo lo hacemos sin curvatura en las conexiones, no pasa nada. O sea, que quede dibujado tipo rectas como el de recién. Lo que tú me estás queriendo preguntar, Alejandra, es si tú siempre dibujas rectas o no entiendo. No entiendo cuál es tu pregunta. O sea, son varias formas de pensarlo. ¿Se me escucha ahí? Sí, te escucho perfectamente. Sí. Ah, pensé que no.
No, por ejemplo, si en los puntitos rojos no Sí. fueran todos rectos, sino, o sea, hay que darle sí o sí curvatura ahí en las uniones. Eso es mi pregunta. No Sí, pasa pero nada fíjate, que esté así dibujado, por ejemplo, en un examen. es que aquí no hay curvatura, ¿lo ves? Sí, Aquí no hay curvatura, la curvatura está aquí, sí. ¿lo ves? Entonces aquí no hay curvatura tampoco, aquí pasa O ya sea por que encima. lo que yo digo es en los puntitos rojos como que queden piquitos, no pasa nada, no es que tiene que quedar dibujado. Siempre venía dibujando como que en esas uniones tiene que hacer como una onda, digamos. No, es por eso te digo, aquí no hay una onda, aquí pasa ella directo. Por Sí. eso te digo, te Ah, es estoy verdad. entendiendo es si ella pasa directo, Sí, sí, ella aquí no tiene que ser no tiene que ser un pico así, ¿entiendes? No tiene que serlo, claro, sí, sí. ¿ok? La cosa es que tiene que Sí, haber un pico en algún lado para que puedas bajar. Por ejemplo, aquí, si tú sigues derecho, vaya, no tocas esto nunca. Entonces tienes que hacer alguna cosa. Y además tiene que ser, en este caso tiene que ser conexa, porque yo puedo hacer así, yo llego hasta acá, ¿verdad? Y luego conecto estos dos. Entonces tengo una recta aquí y una recta acá. Bueno, eso sería disconexa y no cumple las condiciones, ¿de acuerdo? Que están solicitándose. ¿Ok? ¿Y Pregunta, por profe, qué? disculpe. Sí, cuéntame, Abril. Las curvas tienen que ser sí o sí conexas, no pueden cortar en un punto que no puedan conectarse, me refiero, no, tiene que Yo ser te sí o sí recomiendo conexas. siempre, Abril, leer la consigna, ¿de acuerdo? En la consigna te dice todo, ¿de acuerdo? Ah, La listo. consigna te dice todo. Fíjate que aquí te dice, complete cada recuadro con una curva conexa. Entonces tiene que ser conexa. ¿De acuerdo? Ojo con eso. ¿Y existe alguna, puede, a ver, no sé, pero es posible que pueda existir alguna que no sea conexa? ¿Una qué? Una que no sea conexa. No sé si tiene sentido mi Sí, sí, pregunta. claro que puede existir, claro. Pero, exacto. Lo que tienes que estar atento es en qué te piden, ¿de acuerdo? Ah, listo. Siempre. ¿Ok? Cuéntame, Gabriel. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué Ujú. arrancan? Porque esos 3 puntos que veíamos recién, la curva que usted dibujó ya viene desde atrás la curva, no arranca desde un punto. ¿Es porque es abierta? No, esta viene de atrás, esta arranca de aquí. ¿Lo ves? Esta Por no está eso, en las prolongada. otras, los ejemplos, ninguno arranca de un punto. Y yo ahora estoy mirando lo que yo hice y arrancan de un punto y terminan en un punto los míos. Sí, no hay ningún problema. Mira, esto No, sirve no hay también. problema. No hay problema. Lo importante es que pase por los puntos. Esto es empezar en el punto, ¿de acuerdo? Sí, ¿Ok? no Ojo tiene con eso. nada que ver con que si es abierto o cerrado. Pero es que no te están dando no te están mencionando ninguna de esas condiciones acá. No, como lo veo el paréntesis, pensé, yo me lo relacioné con eso, como lo veo que está en paréntesis, relacioné que es abierto, por eso pasa. ¿Dónde viste el paréntesis? Ahí donde dice -2, F-2 en paréntesis. No, pero esto no es un intervalo. Ten cuidado. Ah, Como esto es me explico, esto no está abierto en -2 y cerrado ¿dónde? O abierto ¿dónde? Esto no es un intervalo. Esto es F ajá. de -2. ¿Ok? Cuidado con Es la lo que confusión de mantiene símbolos. la Ah, X. bien. Exacto. Eso es exacto. Eso es dónde se está calculando la altura de la función. Vamos a hacer este de acá, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este de acá. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, ¿cómo se entiende esto de acá del mayor y menor? Ok. Vamos a ver qué se entiende acá. Acuérdense que ustedes tienen que dibujar una curva que cumpla con estas condiciones. Entonces, vamos a dibujar esas condiciones. Yo voy a empezar con la condición 1, con la condición tercera, perdón, que es la que ya conocemos, ¿no? Así. Entonces yo sé que en el punto 1 del eje X va a tener altura 0. Entonces el punto está aquí. Esta es la tercera condición. Ahora, la primera, ¿cómo se visualiza? En el valor -1, ella va a poder moverse en todos los puntos que sean positivos. Entonces ella va a tener acá en el valor, vamos a tomarlo de esta forma. En el valor -1, ¿Está en debemos el punto considerar, 1? No. perdón, No, que me pareció ver que puso primero el punto en el 1. no, Positivo. este 1 es de acá, ¿ok? La Ah, tercera condición. no, también no dice Entonces, nada. ok, entonces en el punto 1, la altura es 0. Ahora, la primera condición sería así. En -1 va a tomar valores en cualquier punto de esta vertical, que son los positivos, ¿lo ven? En el 0 va a tomar, vamos a poner aquí primero el 0 marcado. En el 0 va a tomar los valores en cualquier punto de esta vertical. ¿Lo ven?
positivo, negativo. Entonces, ¿cuál podría ser esa curva? Bueno, yo podría poner un punto acá, y hago este dibujo. Vamos a ver cómo los satisfago las preguntas que me han hecho. Por ejemplo, yo puedo poner algo así. Esa podría ser una curva. ¿Lo ven? Si se dan cuenta, cumple con las condiciones. F de menos 1 es positivo. Aquí está menos 1. Miren, la altura es positiva. F de 0 es negativo. En 0 la altura es negativa. ¿Verdad? Y en 1 la altura es 0. Ahí están cumplidas. Se están cumpliendo las tres condiciones. ¿Lo ven? ¿Se entiende? No, yo no lo entiendo. Vamos a ver. Trata de hacer la lectura de esto, Abril. ¿Qué lees tú ahí? No, sí. Es que no entendí el orden en que dijo los datos cuando dice... Ok, pero trata de hacerlo tú, fíjate. Léeme esto primero que está acá. F menos 1 mayor a... Se lee así. F de menos 1 debe ser positivo. F de menos 1 debe ser positivo. ¿Ok? Mayor que 0. Sí. Entonces, aquí está menos 1, ¿verdad? Sí. Aquí está menos 1. Bueno, su altura es positiva. No te dice cuánto debe valer. Lo que debe valer es un número positivo. En este caso vale 1, pero si lo hubiera puesto aquí arriba, también vale. Si lo hubiera puesto aquí 1,5, tiene que ser un número positivo. ¿Se entiende? Vamos con la segunda condición. Mire la segunda condición. F de 0 debe ser negativo. Entonces, fíjate, aquí en 0, la altura de la curva es negativa. ¿Lo ves? Y por último, F de 1 es 0. ¿Ok? Ojo con eso. Perfecto. A ver. ¿Cuál hacemos ahora? Vamos a hacer esta que está acá, que tiene los 3, que no tiene igual, sino tiene... ¿Les parece? Vamos a hacer esta acá. Bueno, vamos a ver, gente. F de menos 1 debe ser positivo. Entonces yo voy a seleccionar acá menos 1, ¿verdad? 0 y 1. Entonces, según esto, deberían ser, vamos a ponerlo, como estamos poniendo, creo que estamos poniendo los positivos rojos, sí. Estamos acá. Entonces, como queremos que sean positivos, ¿verdad? En menos 1 debe ser un número positivo. En 0 debe ser un número positivo. Y en 1 debe ser un número positivo. Ustedes díganme, ¿cuánto quieren que valga en menos 1? Abril, dime 1. En menos 1, ¿qué valor le ponemos? 2, ok. Entonces, en menos 1 le pongo 2. Gabriel, ¿cuánto, que valga cuánto en 0? 1. 1. ¿Verdad? Y en 1, que valga positivo. Bueno, vamos a poner aquí que en 1 valga 0,5. ¿Ok? Entonces, bueno, una curva que cumpla con esto puede ser esta. Esta curva sirve. ¿Lo ven? Pasa por 3 puntos, tales que en menos 1, en 0 y en 1 cumple con las condiciones exigidas. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería esta, gente? Se complicó un poco, ¿eh? No, ni tanto. No se complica. Aquí no hay nada complicado. No, por eso me complicó a mí solo. Puede ser, Gaby. Yo creo que se te complicó a ti, pero como tú eres un tipo que habla y pregunta, se te descomplica. Pero el que se le complicó, que ni habla ni pregunta, va a quedársele complicado toda la vida. ¿Ok? Va a decir, uy, no. Va a tener 80 años y va a decir, uy, eso que dijo Luis, todavía no entiendo. Vamos con calma, porque en esos no recuerdo bien el nombre, F de 1 es mayor. ¿Por qué saca el igual? Okay. ¿Por qué no va más el igual ahí? Estamos acá, ¿verdad? Estamos acá. Sí. Estamos en este. La pregunta aquí es lo siguiente. Yo tengo que trazar una curva que en menos 1 valga 0, en 0 valga 0 y en 1 valga 0. Entonces, bueno, estos son... Ya sabemos cómo trabajar con esto, por eso digo que esto no es complicado.
En menos Eso 1, preciso. ¿sí? En menos 1 tiene que valer 0. Entonces este es el punto. En 0, la altura es 0. Entonces este es el punto. Y en 1 vale 0. Entonces este es el punto. ¿Qué curva puede ser la que pase por estos 3 puntos? Y eso es lo mismo que X, todo. ¿Qué X? A ver, no te entendí. ¿Curva? ¿Sí? Como cuando marcamos el dominio. Ajá, pero ¿qué Ahí. curva podría ser? Imagínense, Ahí lo que puede- tienen que imaginarse es una línea que pase por esos 3 puntos, gente. Ascendente o descendente puede ¿Pero ser. sería curva? Si están todos a la misma altura, digamos, con el mismo valor de altura. Claro que se puede hacer. Mira, pasar por ahí. mira esto. Estaba pensando en eso. Sí. Es muy fácil, gente. No sé, en verdad no sé cómo, por qué Nos enroscamos. Sí, sí, no sé. A mí se me Pa- había ocurrido que podía pasar por debajo del menos 1, ¿verdad? no, inclusive podría hacer una línea horizontal que pase por las 3. ¿Lo ven? También se me había ocurrido ese, pero no estaba segura. Ok, está bien. Bueno. Eso es lo que tienes que hacer en casa, Abril. Hallar todas las que se te ocurran. ¿De acuerdo? Ok. Igual mi Todas las- pregunta era otra, no sé, por ahí me expliqué mal. A ver. En el cuadro que está al lado del que hizo antes, en el anterior, donde están las 3 partes sombreadas, Ajá, que son ese las es. 3 partes positivas sombreadas, exactamente, ahí no corre más el signo igual. Sí, no está ocurriendo aquí el signo igual. Eso es, ¿por qué? Bueno, por el problema. El problema te está pidiendo eso, pero podría ser. Vamos a ver si por aquí hay Porque me da alguno. un margen, digamos, eso es lo que yo le había dicho, me da un margen para poder correrme y el igual me da un punto exacto. No. Si a ti te dicen acá, por ejemplo, suponte que este caso, supón que en este caso te ponen aquí un igual. Entonces, la altura de la curva en menos 1 debe ser positiva. No puede ser 0. Se me quedó clavado, ¿no? La imagen. Ah, Ahí te veo. sí, ok. Todo el mundo la ve, ¿verdad? Sí, Ok. sí. En menos 1, la altura de f debe ser positiva. Bueno, positivo es desde el 0 sin incluirlo para arriba. ¿Ok? Para Entonces, arriba, por eso, me da un margen, exacto, me da una amplitud, digamos. Sí, pero también aquí. Porque en esta te dice que desde el 0 para arriba, pero el 0 lo incluye. Entonces esto puede ser positivo o 0. En 1 puede ser positiva o 0. Entonces tú podrías ponerlo inclusive aquí en 0. O sea, esto tiene mucho que ver, se relaciona mucho con la idea de que el 0 no es un número positivo a pesar de tu insistencia. ¿De acuerdo? Eso No, yo soy B negativo, 0 negativo, perdón, la sangre, Sí. como decía el otro día. Exacto. Pero fuera, bromas aparte, esto te puede causar confusiones. Sí, por eso. Exacto, cuando hablamos de desigualdad, hablamos de un span. Aquí tú tienes una cantidad de opciones. Gente, esto para nada esto es la única solución. Hay otras soluciones. Por ejemplo, esta solución también sirve. Atención, supónganse que dejo este igual acá. Entonces, esta solución sirve. Profe, ahora que usted dijo que puede haber más de una solución, ¿significa que puedo hacer más de una, ¿cómo se dice? ¿Más de una gráfica con una curva diferente? Sí, se puede. Eso es lo que estoy diciendo, Abril. Entonces, fíjate, aquí tengo 3 puntos. Esta curva también sirve. ¿Por qué? Bueno, fíjate, en menos 1, la altura es positiva. Aquí está, es positiva. En 0, la altura es positiva. Aquí está. Y en 1, la altura es positiva o 0. Bueno, aquí la puse en 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta curva azul también sirve. ¿Ok? Si yo quito este igual, la curva azul no sirve. Esto tiene que ser positivo. ¿Ok? Pero supónganse que lo dejo así pues, para que vean. Entonces, estas dos funcionan. Tú tienes toda la posibilidad de usar aquí, en este eje y en este eje y en este eje, cualquier valor que sea, siempre y cuando sean positivo en los dos primeros, estos dos primeros, positivo estricto, ¿lo ves? O sea positivo o 0 en el tercero. Entonces, eso es necesario. Parece mentira, parece una tontería, pero es necesario aclararse unos pequeños conceptos. Hay unos pequeños conceptos que hay que tratar de darles seguridad.
No, no lo dejemos en la broma, Gaby. El 0 no No, tiene no, por eso signo. le pregunto. Sí, sí, el Por eso 0 le no tiene pregunto. signo. El 0 No, no sí, tiene... ya lo aprendí, ya lo aprendí. Buenísimo, buenísimo. Eso es Pero importante. lo que no entendía era por qué el mayor o menor a partir de 0 ¿Sí? y dejamos de usar el igual. El Pero ya igual está, solo. Tú dices ese- el igual solo. Claro, o sea, cuando se termina esa formulita, que no sé cuál es el nombre, ¿cuál sería el nombre de la formulita? Esto es el valor de la función en un número. Entonces, el valor de la función en menos... Fíjate esto, fíjate para ver si te aclaro más. El valor de la función en menos 1 en este problema es 1 y no más. El igual te dice, no puedes elegir, es este. Ahora, Exacto, el mayor es o el exacto. menor... Eso, entonces tienes razón. Exacto, eso es. Sí, Y el mayor- mayor o menor me da un margen de amplitud donde yo puedo buscar un punto. Listo, eso. Totalmente Gracias. cierto. Totalmente Me quedó cierto. claro lo del 0, igual, ¿eh? Buenísimo. Gracias, qué bueno. Después voy a ir al laboratorio. Ok. Vamos adelante, miren, fíjense, vamos más adelante. Ok, llegamos a esto acá. Para cada expresión simbólica, si la expresión... Vamos a copiarlo y vamos a hacerlo. Entonces, fíjense que esto es todo un análisis sesudo, ¿verdad? De las curvas, sus posibilidades y las formas de expresión, ¿de acuerdo? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se expresa? Entonces vamos a poner esta aquí. Y yo voy a resolver unas o dos, ¿de acuerdo? Y ustedes resuelven las restantes. Entonces fíjense que esto acá, lo que resta es, para cada expresión simbólica, ¿verdad? Cada expresión simbólica. Si la expresión se cumple para la curva del comienzo de la columna, es verdad, es decir, si estas se cumplen aquí, si estas se cumplen acá, ¿verdad? Escriba sí en el recuadrito adyacente. En caso contrario, escriba no. Se supone que todas las curvas de esta página tienen por nombre F, ¿ok? Por eso aquí decimos. Entonces, fíjense, vamos con la primera. La primera dice así. F de A es mayor que F de B. Entonces, lo que tenemos que ver es quién es F de A. Entonces, F de A es esto que está acá. Atención, todos y todas. F de A es esto. Este es A. Y en lo que yo toco aquí la curva y me voy para el eje Y, esto es F de A. ¿Lo ven? Creo que lo hice muy finito. Vamos a hacer un poquito más grueso. Sí, pero se ve igual, ¿eh? O al menos yo lo veo. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más grueso. Voy a hacer un poquito más grueso para que se vea mejor. Si yo a le levanto una vertical, toco la curva y me muevo hacia donde está la I, esto es F de A. Es la altura de la curva en A. Ahora, si yo toco a B en la curva y me muevo luego, con cuidadito, hacia la, ¿verdad? Y pongo aquí F de B, yo puedo comparar F de A y F de B. Entonces, ¿F de A es mayor que F de B? Sí. Sí. Sí, muy bien. ¿F de A es menor que F de B? No. 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 ¿F de A es menor o igual que F de B? No. No. ¿F de A es mayor o Para mí no. igual que F de B? No. 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 Fíjense, mayor o igual son dos opciones. O es mayor Sí, o es porque es igual. mayor. ¿Verdad? Estas son opciones no excluyentes. Entonces, aquí deben ver, ¿es mayor? No, supónganse. Sí. Ah, bueno, en este Mayor, caso es pero- sí, ¿verdad? Exacto. Es mayor, más no igual. Entonces aquí sería sí. Ujú. Perfecto. Por último, ¿F de A es igual a F de B? No. No. Muy bien. Profe, perdón, a mí no me quedó claro el de mayor o menor igual. ¿Este de acá? ¿Me lo podría repetir? Claro que sí, claro que sí. Mira esto. Atención. Yo tengo acá, vamos a pensarlo de esta manera. Este símbolo
al igual que este símbolo, representan dos opciones. Dos opciones. De las que una solo una debe cumplirse. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes acá mayor o igual. Si es mayor, ¿verdad? O si es igual, entonces es válido. Entonces, fíjate acá, por ejemplo, f de A y f de B. Vamos a empezar preguntándonos si son iguales. No son iguales porque no están en el mismo punto, ¿lo ven? Pero sí es mayor. F de A sí es mayor que f de B. Entonces, de las dos opciones, Oriana, se cumple solo una. Por lo tanto, se cumple. ¿Me explico? Esto es así como que Sí. Esta es una pregunta que se responde con la afirmación de una de las dos opciones. Es como que tú digas, por ejemplo, mira, no sé, la gente que yo voy a invitar a mi fiesta es a la gente que le guste el azul o le guste el rojo. Entonces una persona llega y me dice, y yo le pregunto, ¿te gusta el rojo? Y yo digo, no, y la persona dice, no. Entonces digo, espérate, ¿y te gusta el azul? Y la persona dice, sí. Ah, entonces sí, entra en mi fiesta. Porque una de las dos opciones está cumplida. ¿Se entiende? Eso es lo importante. Sí, acá. sí. ¿Ok? Perfecto. Profe, ¿y se Ahora pueden me dar las queda. dos a la vez también? Se pueden dar las dos a la vez. Por eso, esto que Buenísimo. está acá descarta la igualdad, ¿lo ves? O sea, si esto se cumple, pero no son iguales, entonces es mayor. ¿Lo ves? Fíjate que estas dos cosas se corresponden con... O sea, que sea mayor igual, ya te dice que igual no es. ¿Okay? O bueno, del mismo dibujo tú lo sacas. ¿Cuál hago de acá? ¿Cuál les parece que puedo hacer? Díganme cualquiera, no se preocupen, no se preocupen. El quinto. Ok, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con este acá. Acercarme un poquito. Y vamos entonces, sí. Entonces fíjense, lo primero que vamos a hacer es ver quién es f de A y f de B. Entonces, recuerden que f de A lo vemos así. Yo toco y voy hacia el eje Y. Este es f de A. Y vamos a ver f de B. Yo toco la curva, ¿verdad? Y me voy al eje Y. Este sería f de B. ¿Lo ven? Aquí claramente, fíjense donde está f de A es positivo, ¿verdad? Y por supuesto es mayor que f de B, que es negativa. ¿No es así? Entonces podemos ir empezando ya a rellenar esto acá. ¿F de A es mayor que f de B? Sí. Sí lo es. ¿F de A es menor que f de B? No. No, ¿verdad? Ahora miren acá con los iguales, ¿verdad? Cambia un poco la cosa, pero ¿f de A es menor o igual que f de B? No. No, ¿verdad? No. Porque no cumple ni con el menor ni con ser igual. Entonces, con las dos condiciones, con ninguna cumple. Ahora, miren este que tiene las dos condiciones de mayor o igual, ¿verdad? Cumple con la condición de mayor, por lo tanto es afirmativo en este caso, ¿verdad? Y este que está aquí es, pues, radicalmente negativo. Nope. Ok. Entonces, fíjense, no es difícil tampoco este. Lo que hay que hacer es calcular, fíjense este de acá, este se puede hacer inmediatamente. Inmediatamente, miren, en f de A y f de B es 0. Pero Entonces, los dos. ¿verdad? Entonces, ¿f de A es mayor que f de B? No. No. No, No. muy bien. ¿F de A es menor que f de B? No. No, tampoco. ¿F de A es menor o igual que f de B? Sí. Sí, ¿verdad? Porque igual. se cumple la igualdad. Muy bien, ahora sí, estamos entendiendo. ¿F de A es mayor o igual que f de B? Sí, Sí. es igual. Sí, ¿verdad? Perfecto. ¿Y es igual? Pues claro. Sí. Pues claro que sí es. Perfecto. Bueno, estos dos los hacen ustedes luego, ¿ok? Ustedes los hacen. Perfecto. Vamos a seguir adelante. Vamos adelante, adelante, adelante. Hemos hecho bastante hoy, bastante. Sigo para abajo. Ah, ¿se acuerdan de este? Este fue uno que preguntaron. En este caso,
Yo considero que la curva debe ser pensada como si fuese toda la línea recta. Esta línea, es decir, como si f como si esta recta fuese la función f igual a 0. ¿Ok? Es la única manera que veo, porque el resto no tiene sentido dibujar, a menos que uno dibuje una curva y vea qué condiciones tiene. Podemos también hacer eso. ¿Ok? Pero bueno, si quieren, díganme cuál hacemos de las tres. La que ustedes quieran. No entiendo ninguno de los tres, así que Hagamos las tres. Sí. Sí, yo estoy en la misma, no los entendí. Ok. cuando veo doble A y doble B me desorienté, me perdí. Ok, pero vamos a hacer algo. Lo que tenemos que hacer, en vez de hacer las tres, vamos a hacer una buena, una bien hecha, ¿les parece? Y luego les voy a dar un applet para que practiquen esto con otras curvas. Miren esto. Atención. Voy a hacer la del medio, ¿de acuerdo? ¿Ok? Fíjense esto acá. Vamos a poner esto acá. ¡Pam! Y aquí vamos a trabajar esta. Vamos a ponerla así. No, pero estamos muy lejos de acá. Vamos a acercarla a esto un poquitico más para acá. Aquí. Ahora sí. Entonces vamos a visualizar bien esto que está acá, ¿verdad? Esta es nuestra curva, es esta. Es esta que está aquí. Vamos con la primera. F de B será mayor que F de A. Entonces, importante aquí, atención. Recuerden que el eje X es una copia del eje Y. ¿Ok? O sea, ellos tienen los mismos números, la misma estructura, ¿de acuerdo? ¿Ok? Así que no hay que confundirse, ¿ok? Esto tiene esa misma característica. Entonces, ¿quién sería F de B? Bueno, F de B sería, yo bajo de B, toco la curva y me vengo para acá. Ojo que no es A porque A es este puntito de aquí arriba, ¿lo ven? Pero este es F de B. Esto que está aquí es F de B. ¿Y quién es F de A? Bueno, yo subo para acá y fíjense como F de A. Miren acá. F de A, toco y wow, ahora sí, F de A es B. B es F de A. Entonces vamos a ver qué pasa. Empecemos. Ya tengo aquí todo esto visualizado. Entonces vamos a ver. F de B es mayor que F de A. ¿Perdón? Sí, perdón, profe, pero no entiendo por qué están las dos B y las dos A. ¿No entiendes por qué están las dos B? Claro, porque Las el dos A. punto B, por ejemplo, ¿por qué no parar hacia arriba? Perfecto, vamos a ver un ejemplo acá rápido. Mira, suponte Profe, que lo estás que yo aquí. quiero entender es que una personifica una B, una B personifica la X y otra la Y, supongo. Vamos a ver. Sí, es más o menos eso, Abril. Mira esto. Mira esto. -2 está aquí y está acá. ¿No? Porque ambos son una copia uno del otro. Ellos tienen los mismos números. Mira, el 4 está aquí y aquí está también. Entonces, si tú ves el gráfico, tú te das cuenta que B está aquí y también está acá. A está aquí, es negativa, ¿no es así? Y A también está acá. ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero... Eso lo entiendo. Ajá, pero... Lo que no entiendo es por qué... porque está la curva hacia abajo. Porque toca el punto abajo. Ok. Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que quiero Ahora que vean sí. es lo siguiente. Si yo tomo un número de aquí abajo, lanzo una perpendicular, toco y lanzo una perpendicular al eje Y, estoy calculando la altura de este punto. Entonces, si está A, ¿verdad? Toca aquí, voy para acá, y llega hasta B, quiere decir que B es F de A. Cuando yo salgo de B en el eje X, toco la curva y voy al eje Y, no estoy llegando a A porque A es este que está aquí arriba. Entonces F de E no es A. F de B es F de B. Entonces, sabiendo esto, vamos a trabajar con estas desigualdades. Primera desigualdad. F de B es mayor que F de A. Mira, aquí está F de B abajo y aquí está F de A arriba, ¿no es así? O sea, esto que está aquí es No. déjame ver si No aquí. entiendo. Ok, Yo tampoco.
Calma, calma, no se preocupen, no se preocupen. Si le presiono, escribo así. Ok. No, pensaba que este era con falso y verdadero. Vamos de nuevo, vamos a verlo. Miren esto. Esta es una recta, ¿verdad? Aquí están todos los números metidos. F de A está aquí arriba, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que F ¿Por de qué A es está este F de A ahí arriba? punto? Porque yo tomé A aquí, tú ves la A aquí, Gabriel. Levanté, Sí. ¿Y mira, por qué no levanté la otra A? Bueno, porque cuando tú vas a hallar F de A, esto está en el eje X. ¿No se los he dicho? Esa es la que le quería preguntar, pero lo que pasa es que Ok. estaba muteado. El orden de las letras es de acuerdo al eje X o al eje Y, que va primero Mira uno esto. delante y el otro atrás. Mira esto, mira esto. F de algo, lo que está aquí adentro, está en el eje X. ¿De acuerdo? Y todo el resultado está en el eje Y. Y ahí no Entonces, tenemos resultado. Sí. Tenemos sí. mayor. No, mayor. mira. No, mira. Pon atención. A. Toco la curva. Voy aquí. En este punto es B. Este punto es B. Bueno, B es F de A. ¿No lo ves? A es lo que está en el eje X, ¿no? Esta A que está aquí adentro, esta A que está aquí adentro, esta es esta. Entonces, si yo toco, ¿ustedes ven esto bien? ¿Ven lo que yo estoy haciendo? O sea, yo subo, toco acá y me vengo para acá. Este punto es F de A. Bueno, pero es B. Coincide en este momento que B es igual a F de A. Ahora, no pasa lo mismo con B. No, es verdad. B, ¿verdad? Que está en el eje X, toca aquí, mira, está en el eje X, está dentro. Pero cuando B baja, toca la curva y te mueves para acá, no llegas a A, llegas abajo de A. A es esto que está aquí arriba. Es este punto. A es este punto azul, pues, para que no se confundan. A es este punto azul es A, este que está aquí es B, este que está aquí es B. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, el azul y el rojo coinciden acá. ¿Estamos claros? En este caso coinciden, pues es lo mismo B que F de A. Entonces ya con esa información yo puedo rellenar todo esto. Entonces me pregunto, lo que me estoy preguntando son sobre cosas del eje Y. Miren esto, este número del eje Y es mayor que este número del eje Y. Bueno, para que en el eje Y algo sea mayor tiene que estar arriba. F de A está abajo de F de B. Sí. ¿Sí? Mira dónde está F de A. No, está arriba. arriba. Exacto. Está arriba, Entonces, tiene razón. si F de A está encima de F de B, F de A es mayor. Por lo tanto, F de B no es mayor. Esto es no. ¿Lo ven? Ah, ok. Igual me cuesta resolver los puntos. Sí, primer paso. La idea es la siguiente. La idea es que ustedes tienen que combinar una manera de operar. Ustedes tienen que empezar a calcular cosas. El cálculo ahorita ya no es un cálculo algebraico, es un cálculo geométrico. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate esto acá, atención, quiero que lo vean en GeoGebra. Mira esto, apréndanlo de una vez. Si yo tengo la curva x al cuadrado, ¿verdad? Que es esa parábola bonita, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y yo tengo un punto cualquiera, vamos a poner un punto aquí cualquiera. Yo voy a construir el siguiente, voy a hacer una pequeña construcción. Miren esta construcción. Déjenme hacerla aquí rápido. Voy a hacer una pequeña construcción acá. Una pequeña construcción. Ok, ahí está mi construcción. Entonces voy a desaparecer esta línea y esta línea. Y voy a construir un segmento ahora, unos segmentos que vayan de aquí, aquí y de aquí a acá. Entonces le voy a poner, ¿verdad? A esos segmentos le voy a poner un estilo así, un estilacho así. Vamos a ponerlo bien opaco y bien marcado para que mis estudiantes no se pierdan. Ahí está. Pero el estilacho es este. Ahí está. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que no... Ok. Listo. Miren esto. Si yo estoy en 2, 2 al cuadrado me da 4. ¿Sí o no? Si yo estoy en menos 2,
menos 2. Sí, se entiende. ¿Lo ven? Menos 2 al cuadrado me da 4. Si yo estoy en 3, 3 al cuadrado me da 9. ¿Lo ven? Esa es la manera en que yo calculo las alturas de una curva, ¿ok? Las alturas de una curva. Yo lanzo una perpendicular desde X, toco la curva y voy hacia el eje Y. Por eso yo lo estoy haciendo acá. Eso tienen que aprenderlo ahora. No lo sabían antes, no importa. Pero ahora, entonces, ¿qué hago yo? Yo lanzo una perpendicular, toco la curva. Claro, siempre partiendo del eje X. Exactamente. Y vengo para acá. O sea, si nos Y aparecen, siempre- digamos, las letras duplicadas como acá, tenemos que partir desde el X. Exactamente, exactamente. Estas cosas que están en el X, estos valores que están en el X, son los que van adentro. ¿Lo ves? Ahora fíjate lo siguiente. Yo pregunto, ¿Los dos FDA... parten de X? Perdón, Gabriel, repite. ¿Los dos parten de X o uno parte de X y el otro de Y? Respóndete tú mismo esa pregunta. Respóndete tú mismo esa pregunta. Por el dibujo veo que los dos parten de X. Obvio, o sea, fíjate, A parte de aquí, toca y va para acá. Esta parte de aquí, este es el X todavía, ¿no es así? X, Sí. toca y viene para el Y. Bien. Ven que Entonces- a veces las preguntas de ustedes no están conectadas con lo que están viendo. Cuidado, que ese es el proceso que tienen que cerrar. El discurso tiene que cerrarse sobre lo que están viendo. Entonces, ambas, FDB y FDA, están calculadas desde X hasta Y. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok. Y si tendría, en vez de tener un signo mayor ahí como está marcado, tendría un signo igual, ahí sí arrancaría uno de X y el otro de Y. No. Como este. No, vamos a ver, espérate. Te estás preguntando cosas muy O sea que adelantadas. Vamos a ir resolviendo. bueno, Gabriel, entonces, vamos a ir- perdón. No, Está tranquilo, bien. vamos a ir resolviendo, fíjense. Calculamos FDA y FDB, ¿no es así? Ellas viven en el eje X. Yo pregunto, ¿FDB es mayor que FDA? Uno va a la línea Y y dice, No. ¿será que, verdad? No, porque FDB está más abajo, entonces no. Ah, bueno, perdón, me equivoqué. ¿FDA es mayor que FDB? Ah, mira, FDA está aquí, Sí. FDB está aquí, por lo Sí. tanto es sí. Entonces yo voy a poner aquí, sí. Ahora voy con este, miren acá, atención, porque vamos a comparar cosas que podrían no estar en el mismo eje, pero lo están. FDA es mayor que A. Mira FDA. Mira A. Sí lo es, ¿verdad? Ok. Entonces ya estamos viendo que podemos comparar, ¿verdad? Fs de cosas con cosas. Ok. FDA es mayor que B. Mira FDA y mira B. No, Piénsenlo. Sí, sí. es Piénsenlo. Es igual, por lo Entonces- tanto no es mayor. Exacto. Ah, dice igual, es verdad. Exacto. Entonces no, ¿verdad? Ok. Vamos poco a poco. FDB es mayor que A. Vamos a ver. Mira FDB No. y mira A aquí arriba. Exacto. FDB no es mayor que FDA. Que A, perdón. No. Igual. Vamos con otra. No, no es igual, mira. FDB es este punto rojo. A es este punto azul. Cuidado. Ah, cierto. Ok, cuidado. Perdón. Parecía que eran iguales. Está muy bien, es verdad, es verdad. FDB es mayor que B. Mira FDB No. y mira B. No lo No. es. Muy bien. Muy No, bien. no, no. Poco a poco. No se desesperen. Ahora, FDA es igual a A. Mira FDA No. y mira A aquí abajo. A es el azul. No, ¿verdad? Ok. Ah, FDB es igual a B. Vamos a ver. FDB está aquí. no, Y mira Sí, B aquí no. arriba. Ok. Entonces no. no, no. FDA es igual a B. sí. Mira FDA y mira B. Son iguales, ¿lo ves? Entonces sí. 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 Yo no lo veo, está muy abajo las letras. Mira esto. Ok. Vamos a agrandarlo un poquito. Mira esto. A sube, toca la curva y ¡pam! Cae sobre B, ¿lo ves? Sí. No pasa acá lo mismo. B toca la curva y no cae sobre A, a pesar que está pasando por encima de la letra. A es esto que está aquí. ¿Lo ves? Perfecto. Sí.
Entonces vamos a echar para atrás. La pregunta era, ¿f de b es igual a A? Vamos a ver. Mire f de b abajo y A está arriba. No son iguales. Listo. Completamos esta tablita. Uf, agotador, ¿verdad? Un poquito agotador, ¿verdad? Más que Pero- los polinomios, profe. Tú dices, Silvina, ¿te parece? Se complicó, Para mí complicó, sí, profe. en mi caso sí. No, no creo. Yo creo que lo que ustedes aprendan a hacer esto, que es simplemente manejarse con esta esquinita, ¿ves? Esta esquinita, mira. ¿Ves? Es así. ¿Tú quieres saber cuál es la altura de -6? Bueno, tú lanzas una vertical y cuando toques la curva, te lanzas para un lado. Mira dónde llega. Llega al punto 36, porque -6 al cuadrado es 36. ¿Lo ven? Entonces, este es el principio que estamos usando. Es un principio geométrico, totalmente geométrico. Totalmente geométrico. ¿Lo ven? Entonces, es el principio que estamos usando acá. Para ver, aquí. ¿Lo ven? Es el mismo principio. Estas cositas perpendiculares acá. Ok. Vamos con calma, vamos con mucha calma. Vamos con calma porque esto vamos a seguirlo trabajando, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a seguir trabajando. Esto no se queda aquí, pues, así como que... Este es el inicio, nada más. Me imagino cuando empieza a poner que es negativo, positivo. No, Primero no esto en principio, yo creo, a ver, vamos a ver. Sí, yo creo que Se me terminó la guía, profe. Sí, pero yo voy a pasarles vamos a hacer algo, miren, vamos a dejarlo hasta acá, ¿ok? Pero ustedes van a hacer algo. Yo les voy a pasar algo, les voy a pasar un link de una, entonces miren este applet que vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar este applet. Entonces, ¿Yo puedo entrar a GeoGebra? Claro, y deberías entrar y abrir tu perfil y descargar GeoGebra en tu computadora. Claro que sí, deberías, claro. Miren esto. Aquí hay una curva. Esta curva puedo cambiarla, ¿verdad? Esto es para hacer cientos de ejercicios. Y aquí puedo cambiar estas relaciones. ¿Lo ven? Vamos a hacer esta. Me voy a llevar esta. Me la voy a llevar para la pizarra y lo vamos a resolver allá. Entonces, acompáñenme a esta emocionante experiencia. Puede que sea un poco más complejo. No, yo no creo que sea más difícil que los polinomios. Yo lo que creo es que ahora se sienten un poco más inseguros o inseguras que con los polinomios, porque con los polinomios por lo menos tenían ¿no? Como una especie así de, sabían para dónde se estaban moviendo. Pero miren esto. Aquí hay una curva, que es F, y aquí tengo yo una cantidad de cosas. Aquí aparece una cosa que asusta un poquito, que es este -1, pero es fácil de entender, es fácil de entender. Yo les voy a enseñar entonces lo siguiente. Miren esto. Vamos a pensar que hay dos formas de caminar, ¿ok? Hay una forma de caminar que es desde el eje X, desde el eje X hacia el eje Y, así. Entonces yo, por ejemplo, voy a subir acá, en A. Seguramente lo toco por acá arriba, ¿verdad? Y me muevo para acá y aquí llego, seguramente llego por aquí a F de A. A mí no me interesa el valor, me interesa el orden. Entonces, yo puedo agarrar, por ejemplo, B y yo camino del eje X, toco la curva y voy al eje Y, ¿no es así? Este es F de B. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Ok? Y si yo bajo de C, toco la curva y me muevo para acá, esta es F de C. ¿Sí o no? Entonces, si yo voy del eje X, perdón, cuéntame. No, sí, digo que sí, que entendemos Sí, ¿verdad? hasta ahí. Buenísimo. Qué bueno que me lo dijiste. Entonces, yo toco el eje X, del eje X, toco la curva, voy al eje Y. Ese es F, ¿verdad? Se llama F de X. Esto es F de lo que seleccione. Entonces, por supuesto, tienes que seleccionar en el eje X. Entonces, B, aquí está F de B y aquí está C. Ahora, ¿qué pasa si yo camino en el sentido contrario? En el sentido contrario es lo que se llama F a la -1. -1 es como ir al revés. Entonces, yo voy aquí con F, atención, toco la curva F
y bajo el eje Y, X, perdón. Este punto que está aquí es f a la menos 1 de f. ¿Ok? Ahora miren esto. Vamos a meternos un poquito más acá para ver si me cabe. Este es, yo me echo para atrás, toco, bajo, y aquí estaría f a la menos 1 de e. ¿Lo ven? Y luego voy a hacer lo mismo con d. Con d, fíjense que con d puedo hacer varias cosas acá. Puedo tocar aquí, puedo tocar acá, puedo tocar... Vamos a tocar uno por lo menos. Vamos a tocar uno acá. Después vemos qué hacemos con estos puntos donde hay varias, ¿ok? Donde hay varios valores. Vamos a dejar este aquí como f. F a la menos 1 de d. Entonces, con estos valores, yo voy a tratar de verificar si estos son verdaderos o falsos. Entonces, veo aquí. F de A es menor que F de C. Vamos a ver. Miren F de A. ¿Dónde está F de A? Aquí arriba, ¿verdad? ¿Ella es menor que F de C? No, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí no. A es menor que F de B. Ahora miren esto. A y F de B. Mi pregunta es, ¿cómo yo comparo esto que está en el eje X con esto que está en el eje Y? Entonces, una manera de hacerlo es tratando de dibujar este A aquí abajo. Entonces, fíjense que A está como en menos 2, ¿lo ven? Mira, menos 1, menos 2. O sea que A estaría como por aquí. Menos 1, menos 2. A estaría como por acá. Vamos a ponerlo en azul. A. ¿Sí? Entonces yo voy a comparar. Vamos a ver. A es menor que F de B. Miren a F de B aquí abajo. ¿Lo ven? F de B está aquí abajo. Y A está aquí arriba. ¿Quién es mayor de los dos? El mayor es A, ¿verdad? Perfecto. Por lo tanto, este tampoco se cumple. No. F de C es menor Profe, que F igual no de... entendí por qué A quedó ahí. Ah, lo que estoy... Mira, es negativo y está en el punto menos 2, ¿no es así? Entonces yo lo que hago es que aquí en este eje lo pongo en menos 2. Yo lo pongo más o menos donde está. Mira, vamos a copiar B. Mira, B es 2, 4, 6. Es como menos 0,6. 2, 4, 6. Estaría como por acá. B. Vamos a ponerlo azul. A la misma altura en el otro eje. Exactamente. C, por ejemplo, mira C dónde está. C está en 1, 2, 4, 6, 8. 1,8. Bueno, C es 1, 2, 4, 6, 8. C está aquí. ¿Lo ven? E, por ejemplo, E está en 1,2. Bueno, 1,2 estaría como por acá. Este es E. ¿Lo ven? Entonces, es toda una estrategia de ir pasando las cosas en un eje o en otro y hacer las comparaciones. F de C es menor que F de B. F de C es menor que F de B. Sí. A ver. Sí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, ya vamos a entrar con los F menos 1. A es mayor que F de A. Miren a A aquí. Y miren a F de A acá. ¿A es mayor que F de A? No. No. F a la menos 1 de F, fíjense, los F a la menos 1, estas cosas con menos 1 están comúnmente en el eje X. Están en el eje X. Entonces, F a la menos 1 de F es menor que F a la menos 1 de D. Miren F a la menos 1 de DF y miren F a la menos 1 de D. Aunque F a la menos 1 de D también puede estar acá o puede estar acá. Esto es F a la menos 1 de D. Puede estar en varias partes, ¿lo ven? Y este también. Entonces, la pregunta es, F a la menos 1 de F es menor que F a la menos 1 de D. Fíjense que cualquiera que sea F a la menos 1 de D, cualquiera que sea, ¿verdad? Siempre es mayor que F a la menos 1 de F. O sea, no importa cuál de los tres ustedes seleccionen, esto es verdadero. ¿Lo ven? Eso uno pone aquí, sí. Vemos otro, por ejemplo, F a la menos 1 de E. Mírenlo acá, ¿verdad? Es mayor que B.
¿Dónde estará B? Mírenlo aquí. ¿Lo ven al ladito? Entonces, f a la menos 1 de E es mayor que B. ¿Qué dicen ustedes? No, porque es más negativo. ¿Verdad? Es más negativo. Está más a la izquierda, pues. Acuérdate, todo lo que está a la derecha es mayor que todo lo que está a la izquierda. Entonces, B es mayor que f a la menos 1 de E. Entonces, este no es cierto. C es menor o igual que f a la menos 1 de E. C. ¿Dónde está C? Ah, aquí. Es menor o igual a f a la menos 1 de E. Miren f a la menos 1 de E, ¿dónde está? No. No se cumple, ¿verdad? No. F a la menos 1 de D. F a la menos 1 de D es mayor o igual que C. Miren f a la menos 1 de D. Está uno aquí, otro acá, otro acá. No. Ninguno de los tres No. es mayor que C. No. Exacto. Entonces no. Y f a la menos 1 de F es mayor o igual que B. Aquí está f a la menos 1 de F. ¿Él es mayor que B? No. ¿Lo ven, verdad? Que no. No, no. Perfecto. Entonces, esto que está acá es un problemita que amerita de varias cosas. Uno, atención, porque no es difícil, gente. Lo que pasa es que no es usual. No es un problema que ustedes han hecho antes. Es un problema que hacen por primera vez. ¿Qué necesitan ustedes? Saber moverse en ida o vuelta. ¿Verdad? Ustedes necesitan saber moverse en ida o de vuelta. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes empiezan a completar todas las posibles marquitas y van devolviendo para acá, entonces o lo pueden hacer a medida que lo vaya solicitando el problema. Entonces fíjense que acá, en este applet, uno va cambiando la curva, ¿verdad? Y para cada curva, ahí también uno puede ir cambiando las relaciones. Yo les voy a pedir que traten de hacer uno de estos y me los manden. Voy a poner esa pequeña, no es una, si quieren lo podemos poner como una tarea evaluada, si no, ustedes me dicen. Esto les va a servir un poco también para ganar un poquito de seguridad. Porque ¿cuál es la idea? Esta semana se nos va a complicar. No, para esta semana no se preocupen. Salgan de su examen. Porque digo, yo en mi caso, no sé los demás compañeros, el viernes tengo que entregar un trabajo y tengo un parcial y el lunes tengo que entregar un trabajo también con parcial. Me imagino, creo que están todos igual. Mi materia no es la única que ustedes están viendo, ¿de acuerdo? Entonces salgan de esta semana, así, cuéntame. ¿Cómo hacemos? ¿Nos metemos en GeoGebra o vos nos mandás? Yo les voy a mandar el link y ustedes los capturan y hacen los dibujitos, ¿de acuerdo? ¿Les parece? ¿Y se lo mandamos al grupo de WhatsApp? Sí, yo les voy a preparar la herramienta para que ustedes carguen la fotografía y no nos volvemos un rollo ahí mandando 10.000 fotos. No se preocupen, ¿ok? Bueno. Ok, entonces... Profe, va a haber otro parcial, ¿no? Sí, va a haber otro parcial, Silvina. Yo estoy pensando ¿Ya qué hay hacer. fecha o me perdí yo? No hay fecha todavía. Cuando yo les ponga fecha, ustedes serán los primeros, los más interesados en enterarse. Entonces vamos a pararlo acá, ¿les parece?